Pues bueno, daremos inicio a nuestra primera sesión de este semestre del coloquio Agua para una ciudad sostenible, que bueno, se organiza dentro del programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM. Y el día de hoy estaremos conversando, más bien estaremos escuchando desde la expertise de su investigación doctoral a Jorge Ortiz Moreno, quien es licenciado en Ciencias Ambientales por la UNAM, es maestro en Planeación del Desarrollo Urbano por la University College London y actualmente está casi por titularse de su doctorado en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Sussex. Jorge además ha tenido muchísima experiencia, tanto en términos académicos como prácticos. Él ya nos estará conversando un poquito más, investigando sobre la ciudad, sobre los problemas de planeación y específicamente un tema que por supuesto atiende este coloquio, que es el agua, los problemas del agua, la accesibilidad, los mecanismos y respuestas que se han construido al respecto. Y bueno, eso básicamente. Bienvenido, Jorge. Es un gusto enorme tenerte con nosotros. Eh, y bueno, estaremos gustosos, gustosas de escucharte. Muchas gracias, Laila, y muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos acompañan en la sesión de hoy. Em, Comentaba antes de iniciar la sesión que me da mucho gusto participar porque yo sigo muy de cerca el trabajo que hacen en el PUEC, y bueno, he estado en varias ocasiones ya también pues viendo los previos seminarios y pues toda la divulgación muy interesante que hace. Entonces es un gusto para mí participar el día de hoy y la charla que vamos a tener precisamente tiene que ver con un tema que he estado yo investigando los últimos 4 años en el marco de mi proyecto de investigación doctoral, que justamente tiene que ver con un tema que si son de la Ciudad de México o del centro de México, seguramente han ido escuchando cada vez más, que es la cosecha de agua de lluvia. Entonces, pues bueno, voy a estar contándoles sobre esta investigación. Y para comenzar, para entrar en el tema, les quiero mostrar un lugar. Posiblemente, si son de la Ciudad de México y han estado en el bosque de Chapultepec, habrán visto o habrán estado en este lugar que es el Cárcamo de Dolores. Y uso esto como introducción al tema porque este lugar, que ahora es un museo pequeñito ahí en la tercera sección, si no me equivoco, el bosque de Chapultepec, pues este sitio es uno de pues un lugar emblemático en cuanto a los esfuerzos de modernización de la provisión de agua potable en la ciudad. Por ahí de mediados del siglo XX, pues ya empezaba a hacerse un problema el tema del hundimiento de la ciudad por la sobreexplotación de los acuíferos. Y entonces en ese momento una solución técnica que se trabajó, se desarrolló fue construir el sistema Lerma, esto antes de la construcción del sistema de Cusamala, que estos dos sistemas que traen agua de otras cuencas ahora aportan una parte muy importante del agua que se consume en la ciudad todos los días. Este era el primer sistema que traía agua de otras cuencas y justamente pues esa agua que se traía desde una distancia muy larga llegaba a este sitio, ¿no? A esta como alberca donde hay una obra de Diego Rivera que justamente se llama El agua, el origen de la vida. Entonces, en esta obra que está en el Cárcamo de Dolores, en aquel tiempo estaba lleno de agua, porque ahí, digamos que era la entrada del agua a la ciudad. Pues era como la cereza en el pastel de una gran obra que se había construido para traer una solución
al problema del agua, que pues, es un problema que ha estado a lo largo de la historia de la ciudad. Entonces ahí en esos murales que pintó Diego Rivera, pues tienes la importancia del agua en diferentes aspectos, en que pues fue en el agua en cómo surgió la vida, en los aspectos lúdicos del agua, y bueno, ahí al centro también uno de los aspectos muy importantes que esta obra mostraba era el trabajo de los ingenieros, ¿no? Que habían hecho posible esta solución tecnológica para un problema crítico en la ciudad. Y bueno, pues eso fue hace eh, unos 70 años más o menos, no recuerdo ahora el año específico que se inauguró, pero pues seguimos teniendo problemas de agua en la ciudad. Y de ahí parte el título que le he puesto a esta charla porque pues tenemos desde principios del siglo pasado que se han hecho esfuerzos muy importantes para proveer agua de forma moderna a la ciudad y no se ha logrado completar ese sueño, esa promesa de la modernidad de tener abasto confiable, universal, de agua limpia, agua de calidad. Entonces, lo que tenemos es una modernidad incompleta, ¿no? Tenemos una red de agua potable que funciona en ciertas partes de la ciudad, que provee agua limpia en ciertos momentos. Entonces tenemos esa incompletud, ¿no? Eh, y bueno, el contenido de la charla voy a introducir primero el tema de la problemática, la crisis del agua en la Ciudad de México. Después vamos a revisar cómo se construyó esta investigación, la parte teórica, las preguntas de investigación, los métodos de colecta de datos y de análisis. Y finalmente, pues los resultados principales de este proyecto de 4 años en el que he estado involucrado. Entonces, volviendo al tema de la incompletud de la modernidad, eh, seguramente para muchos de nosotros tenemos eh, esta noción del agua, sobre todo pues quienes somos de una generación no tan lejana, pues tenemos esta noción del agua que llega a través de las tuberías y que pues es un agua homogéneamente químicamente homogénea que podemos usar para pues, todos los usos que queramos en la casa, que es de buena calidad. Y este era el sueño de la modernidad, o bueno, una de las distintas narrativas de la modernidad, que en la Ciudad de México, por ejemplo, a principios del siglo pasado se construyeron los primeros sistemas modernos y en la Ciudad de México, como en muchas zonas del mundo, pues no se ha logrado esta completud. Estamos ya viviendo los efectos del cambio climático y estamos lidiando con varios problemas ambientales, pero pues no se logró, ¿no? O no se ha logrado, ¿no? Incluso están los objetivos de desarrollo del milenio. Tenemos más o menos alrededor del mundo pues, 600 millones de personas que no tienen acceso seguro al agua. Esto, de acuerdo a las Naciones Unidas, es que tengan agua en el sitio donde viven, que tengan el agua cuando se necesita y que sea agua limpia, agua de buena calidad. Y en muchas ocasiones no es solo el tema del acceso a la infraestructura, sino que, por ejemplo, en América Latina, de la población urbana, una gran mayoría tiene acceso a la infraestructura, pero no hay agua cuando se necesita o el agua no necesariamente es de buena calidad. Entonces, está todo un tema del acceso a la infraestructura, pero está también el tema de proveer un servicio confiable. Y bueno, pues si pensamos que con el cambio climático vamos a tener pues, cambios en los patrones de precipitación y en los patrones pues, en general hidrometeorológicos, pues este es un problema que pues muy probablemente se va a agravar. Entonces, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Pues tenemos, como les decía hace un momento,
40% del agua que se importa de otras cuencas. Tenemos una ciudad además, que esto voy a ahondar un poquito más adelante, es una ciudad que más de la mitad se ha construido de manera informal, y esto quiere decir pues que no necesariamente son procesos de urbanización en donde se hayan planeado muy meticulosamente las redes de infraestructura, y tenemos pues al menos porque no están, son datos que no están muy claros en las diferentes instituciones, al menos 500,000 de personas que viven en condiciones de alta precariedad hídrica, de alta escasez, ¿no? Quienes están pues en la orilla de esta incompletud. Justo ahí tenemos, por ejemplo, los sistemas que traen agua desde muy lejos, el sistema Lerma, el sistema Cutzamala, y tenemos pues este problema también muy añejo, más añejo que el sistema Lerma, la sobreexplotación del acuífero y el hundimiento de algunas zonas, que esto pues acaba de pasar el 19 de septiembre, que es un día que nos recuerda mucho a los sismos, pero esto también es un problema, esta sobreexplotación del acuífero también contribuye a fracturas en el suelo y a aumentar la vulnerabilidad ante sismos, ¿no? Entonces, tenemos este caso bastante complejo en cuanto al abasto y las fuentes de agua en la ciudad, pero también una cosa que a mí me gusta dejar muy clara en cuanto al caso de la ciudad es que muchas veces se plantea el tema de la crisis hídrica como si fuera una cosa homogénea que afectara a todos. Por ejemplo, hay documentos de política pública donde se menciona, está 20% de la población que vive en la capital está en riesgo, ¿no? Pero en realidad esta crisis es una crisis diferenciada. O sea, tenemos zonas de la ciudad en donde el consumo de agua es prácticamente ilimitado y consumo de agua de buena calidad. Y tenemos otras zonas, por una desigualdad socioeconómica muy marcada, pues donde el consumo es mínimo. El consumo muchas veces viene de pues, estos camiones cisternas, pipas, que o es muy caro o es muy tedioso de conseguir. Y entonces tenemos este gradiente, ¿no? Donde ahí, como ven, en el mapa de la derecha, pues tenemos zonas donde pues el abasto de agua funciona más o menos como con esta noción de la modernidad, pero conforme nos vamos yendo principalmente al oriente y al sur de la ciudad, que el sur de la ciudad es el que se ha urbanizado informalmente más recientemente, pues vemos cómo se incrementa este tema de precariedad hídrica. Entonces, es una crisis del agua, pero es una crisis bastante diferenciada. Entonces, en este contexto, que se ha escrito mucho, se ha investigado mucho, hay muchos documentales sobre el tema de la complejidad del problema, hay una nueva alternativa que ha estado desarrollándose en los últimos 15 años en la ciudad, que es la cosecha de lluvia. Entonces, esta práctica alternativa, particularmente en la última década, pues se ha promovido desde diferentes lugares. Han habido muchas iniciativas privadas, por ejemplo, filantrópicas, que han apostado a esta solución. Se han creado nuevas empresas que proveen este tipo de tecnología, y esto ha ido creciendo al grado que en 2019 el gobierno de la ciudad lanzó una política social bastante amplia con el objetivo de instalar 100,000 sistemas de captación de lluvia para el próximo año. A la fecha llevan más de 60,000, y si para quienes tal vez no conocen esta tecnología, ahí se está un videíto que muestra más o menos cómo funciona.
Entonces, prácticamente tenemos una precipitación que la lluvia que cae en el techo de las viviendas, que es, digamos, la parte que está menos contaminada, eso se va a una serie de filtros, pasa por una serie de dispositivos que eliminan el agua más contaminada y el agua de mejor calidad ya se va a un almacenamiento que ya después se puede usar para diversos usos, principalmente usos no potables, es decir, no para consumo humano. Y bueno, entonces esta es una tecnología que se ha ido diseminando por todos lados y de ahí surgió el interés de mi investigación, pues de averiguar, de construir esta historia del caso de esta infraestructura alternativa que se ha incorporado como una respuesta a la crisis del agua tan alargada que se ha vivido en la ciudad. Entonces, eh, empecé a desarrollar esta investigación partiendo o tomando como tres pilares, tres campos de conocimiento, de literatura. Uno que está muy influenciado por estudios urbanos y estudios postcoloniales, que tiene que ver con estudios de la infraestructura urbana, pero en el sur global o en los países del desarrollo, en los países en desarrollo, y mucha de esta literatura, por ejemplo, hace una crítica muy fuerte a que los sistemas de infraestructura de nuestras ciudades se han construido a partir de ideales, a partir de nociones pues, que vienen de los países ricos, ¿no? Entonces, que vienen de Estados Unidos, que vienen de el occidente de Europa y que pues en las amplias regiones de América Latina, de Asia, de África, pues hay otros contextos y entonces a partir de esos otros contextos pues deberíamos planear otras tecnologías y otras prácticas con respecto al abastecimiento, bueno, con respecto a las infraestructuras y pues con respecto al agua, pues necesitamos infraestructura para proveer ese servicio. Otro campo de teoría también que alimentó esta investigación fue la ecología política de la infraestructura urbana en particular. Y bueno, pues muchos autores que han trabajado en este tema, ellos plantean que la infraestructura, más allá de pues estos pues elementos materiales o estos componentes de estos complejos de artefactos, efectivamente tienen una materialidad, pero estas infraestructuras pues, procesan flujos de agua, flujos, digamos, tenemos el agua que viene de un sitio, se distribuye, se usa, luego se descarta, pero esos flujos no solo son materiales, no solo es la sustancia que se procesa a través de estas infraestructuras, sino que también reflejan procesos de relaciones de poder, que estos flujos están pues fuertemente influenciados por estructuras de poder que están al final detrás de cómo pues se distribuye el agua, cómo las infraestructuras, dónde se colocan, cómo. Entonces, eso es lo que se estudia mucho en el campo de ecología política, particularmente ecología política urbana. Y uno de los marcos, yo diría de los tres, el que aportó más conceptos pues construcciones teóricas, fue el tema de transiciones sociotécnicas, y la gente que ha trabajado en este campo pues plantea que tenemos, pues en las ciudades tenemos, o sea, las ciudades están compuestas de procesos sociales y tecnológicos. Entonces estos sistemas son dinámicos porque conforme, o sea, cambian, conforme las sociedades cambian, también las tecnologías cambian. Y entonces, si tenemos regímenes tecnológicos que se mantienen estables durante cierto tiempo, de repente hay factores que pueden hacer que esa estabilidad se vaya debilitando. Al mismo tiempo hay innovaciones y entonces esos regímenes se van cambiando, van transicionando, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los marcos
que más he utilizado en este último campo de literatura, pues plantea lo que ustedes ven del lado derecho, que tenemos estos regímenes. En nuestro caso, pues tenemos un régimen de infraestructura que viene, pues, digamos, del siglo pasado, y entonces de repente hay nichos donde se generan innovaciones que a veces están pues en periodo o están en situación experimental, y entonces esas innovaciones de repente encuentran una posibilidad de diseminarse, entonces se incorporan a veces a los regímenes, hacen algunos cambios, y estos regímenes no solo cambian a partir de las innovaciones que vienen y reemplazan ciertas tecnologías o generan adaptaciones, sino también por otros cambios a nivel pues más amplio, ¿no? Políticas internacionales, modelos de manejo de agua que también están ejerciendo presión y van haciendo que estos regímenes cambien, ¿no? Lo vamos a ver ya en la práctica con el caso de la Ciudad de México, pero bueno, esta es la teoría que alimentó o en la cual se basó mi investigación. Y bueno, el abordaje metodológico, lo que traté de hacer con este proyecto fue hacer un estudio cualitativo profundo para que a partir de este caso que nosotros tenemos en la Ciudad de México, tenemos una ciudad donde una tecnología se está incorporando, para poder a partir de este conocimiento pues tener una mejor comprensión o contribuir a la comprensión de cómo se incorporan nuevas infraestructuras alternativas en las ciudades del sur global. Entonces, el foco fue en la Ciudad de México, particularmente no en la zona metropolitana, sino en la capital del país, y fue un estudio con datos cualitativos y con análisis cualitativo. Entonces, este estudio estuvo eh, planteado a partir de una pregunta general y 3 preguntas particulares. La pregunta general pues era entender a partir de este caso cómo es que estas nuevas infraestructuras se incorporan a las ciudades del sur global, ¿dónde? Porque, ¿por qué se incorporan? Donde pues, las redes modernas no han logrado proveer servicios universales y confiables de abastecimiento de agua. Pasa lo mismo con otro tipo de servicios. En este caso me enfoqué con el tema del agua y ya en particular 3 preguntas específicas. Bueno, ¿por qué es que la red de abastecimiento de la Ciudad de México no ha logrado esta meta de la modernidad? Un abastecimiento doméstico universal y confiable. ¿Y cómo que no se haya logrado esta meta ha generado oportunidades para infraestructuras alternativas como la cosecha de lluvia? La segunda pregunta específica ya fue particularmente cómo es que han surgido estos sistemas de captación de agua de lluvia y cómo se han venido incorporando en la ciudad y qué complejidades han surgido a partir de identificar pues, la lluvia como una fuente adicional de agua. Y finalmente, la tercera pregunta particular fue cómo pues, el hecho de que tengamos esta nueva fuente de agua está alterando o reforzando esas relaciones de poder que están detrás de la distribución desigual del agua en la Ciudad de México, ¿no? Esta tiene que ver con la literatura de ecología política, como discutíamos hace un momento. Entonces, a partir de estas preguntas fue que planteé el diseño de la investigación y desarrollé un marco analítico donde tomé diferentes conceptos de la literatura, conceptos, y los acomodé conforme al caso de la Ciudad de México. Entonces tenemos que hay un panorama a nivel internacional de los modelos de manejo de agua, los modelos internacionales que pues digamos, ciertos países impulsan y otros pues siguen, como platicábamos hace un momento. Y entonces tenemos esta influencia en los modelos de manejo de agua
Estos modelos de manejo de agua pues tienen una influencia en los regímenes que tenemos de provisión de agua potable en la ciudad. Y de acuerdo a la noción moderna, deberíamos tener uno nada más, ¿no? Deberíamos tener una red de infraestructura que tuviera cobertura en la ciudad, y esta red de infraestructura pues tendría que ser, en nuestro país son sistemas públicos generalmente, pero tendría que ser público o privado, ¿no? Eso es lo que como idealmente funcionaría, ¿no? En nuestro caso, en la Ciudad de México, tenemos la red de infraestructura del sistema de aguas de la ciudad, que se alimenta de, como platicábamos, pozos subterráneos y los sistemas que traen agua de otras cuencas. Pero, pues como tenemos esta incompletud, bueno, esta red alimenta las tuberías y lleva el agua a las colonias donde hay un buen servicio. Pero también hay colonias que están en la red de agua potable, pero el abastecimiento es deficiente. Y entonces, porque no hay un servicio confiable en toda la ciudad, tenemos algo a lo que yo le llamé arreglos alternativos de servicio. Y entonces ahí es donde tenemos las pipas. Y entonces tenemos pipas públicas que son subsidiadas o por el sistema de agua o por las alcaldías, que pues dan una provisión de agua adicional a esas colonias donde el servicio es deficiente. Pero, por otro lado, también tenemos operadores privados. Y entonces estos operadores privados también llevan principalmente agua a esas colonias que están excluidas de la red pública por diferentes razones. Y es justamente en ese contexto donde tenemos zonas de la ciudad conectadas a la red, pero con abastecimiento deficiente, y tenemos zonas de la ciudad excluidas de la red de agua potable. Ahí es donde surge esa necesidad y se crea el nicho de agua de lluvia, que viene a complementar o suplementar agua en estas zonas de la ciudad. Entonces, con este entendimiento, estuve hace un par de años haciendo trabajo de campo, que era la pandemia, entonces fueron principalmente entrevistas en línea, para colectar datos cualitativos para entender mejor este caso del que estamos hablando. Entonces, principalmente me enfoqué en llevar a cabo entrevistas a profundidad, que estas entrevistas pues fueron con diversos actores, especialistas, académicos, consultores, funcionarios públicos también, funcionarios que han estado previamente en el gobierno de la Ciudad de México, funcionarios que operan o que han operado estas políticas de captación de agua de lluvia, también pues muchos proveedores o emprendedores que tienen empresas que diseñan, instalan sistemas de captación de agua y lluvia, y obviamente una parte muy importante, personas que cosechan la lluvia. También realicé, cuando de aquel momento tuvimos semáforo verde y se podían realizar algunas actividades, realicé algunas visitas a colonias donde se han instalado estos sistemas a partir de iniciativas públicas, de política pública, o iniciativas privadas, filantrópicas, y también hice una revisión documental muy amplia de diferentes documentos de política pública, artículos, reportes, documentales, etc. Entonces, con toda esta información, pude construir el caso. Y bueno, fueron varios actores que participaron en estas entrevistas por cuestiones de privacidad. Todos sus nombres fueron anonimizados, pero tuve dos conjuntos de datos. Digamos que la mitad de los entrevistados eran estos actores, que es el lado de la oferta o ese lado institucional,
que son pues funcionarios públicos, académicos, técnicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y del otro lado, otra mitad eran pues personas que viven en diferentes zonas de la ciudad y que han accedido o que han adoptado estos sistemas de captación de agua y lluvia a partir de diversos medios. Y bueno, una cosa que muy interesante acá que traté de hacer para no solo tener la perspectiva de quienes experimentan la escasez del agua, traté de entrevistar personas que viven en condiciones de escasez, pero también personas que tal vez en su colonia hay un abasto que es confiable, pero que de todas maneras han decidido instalar esta tecnología. Entonces, a partir de toda esta información que logré colectar, hice un análisis cualitativo que yo seguí la metodología de análisis temático reflexivo, que es un método que viene de dos psicólogas sociales que consiste en los siguientes pasos. Bueno, primero colectamos todos los datos, nos familiarizamos con ellos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se hicieron entrevistas, hay que pues, revisar a fondo, ir generando algunas ideas iniciales. Luego va un proceso que se llama codificación, y esto quiere decir que de toda esa información, que al final pues, son textos, en su mayoría, se le van asignando códigos al texto que esos códigos pues hablan de algún aspecto, ¿no? Es decir, a lo mejor un grupo de entrevistados, ellos estaban identificando o estaban hablando sobre el mismo tema y entonces en cada fragmento de esa entrevista se le pone el mismo código. Por ejemplo, si habían varias personas entrevistadas que estaban hablando de la crisis del agua y de la importancia de las fugas, pues ahí va un código, ¿no? Entonces se generan muchos códigos, aquí lo van a ver ya más claro. Entonces, por ejemplo, tenemos las transcripciones de las entrevistas, entonces están ahí todo el texto de todo lo que se platicó en las entrevistas. Entonces, todo ese texto se codifica, pues le vamos poniendo nombres a los diferentes temas que se fueron pues discutiendo en esas charlas, y luego esos códigos vamos identificando cuáles están relacionados, cuáles tienen que ver unos con otros, y entonces vamos construyendo temas. Y entonces, por ejemplo, de aquí salieron 8 grandes temas de los que se hablaron a lo largo de todas las entrevistas. Y estos temas, a través de estos temas se responden las preguntas de investigación. Estos temas ya se convierten pues, en los capítulos empíricos, que son la contribución de la investigación. Entonces, yo dividí en 3 principales resultados, que son los 3 capítulos que son de la contribución de mi tesis, los siguientes. Y estos 3 capítulos responden a las 3 preguntas de investigación, las 3 preguntas particulares. Entonces, en primer lugar, uno de los grandes hallazgos tiene que ver con que cuando hablamos de la crisis del agua pareciera un tema reciente, pero no lo es. Eh, Obviamente hay pues muchos factores recientes que han agudizado la escasez del agua, pero uno de los factores más importantes es que cuando vemos esta desigualdad, esta crisis del agua, lo que vemos es un reflejo de una desigualdad histórica en el acceso al recurso en la Ciudad de México, donde pues las fuentes principales de agua pues han estado históricamente en, pues, de mayor fácil acceso para las poblaciones que más poder han tenido a lo largo de la historia. Y entonces si eso
ponemos a la actualidad, vemos que si tenemos una ciudad que está dividida socioeconómicamente con desigualdades muy amplias, pues las poblaciones de mayor nivel socioeconómico, que son las que ejercen mayor poder sobre el recurso, pues tienen un mayor acceso al agua, ¿no? Y ahí vemos esa desigualdad que desafortunadamente no se expresa en muchas de las narrativas, por ejemplo, del gobierno. Recordarán en 2021 que hubo una sequía muy fuerte en el Valle de México y yo recuerdo muy claramente este video donde la jefa de gobierno da un mensaje cuando se anuncia el tema de la sequía. Y entonces, una cosa que me impactó es que el mensaje de la jefa de gobierno en ese momento era, bueno, estamos trabajando en el sistema del agua y tenemos todo este sistema de monitoreo muy tecnológico para monitorear dónde nos falta agua y redistribuir. Entonces tenemos esta noción eh, de que como de alta tecnología, pero en realidad es un problema estructural. O sea, lo que vemos es que pues esta escasez es un reflejo de una desigualdad en donde pues más de la mitad de la población no ha encontrado una oferta de suelo, una oferta de vivienda que les permita asentarse de manera formal y con la infraestructura completamente planeada. Entonces, el problema del agua nos lleva a un problema de desigualdad de los servicios y la desigualdad de los servicios nos lleva a un problema de acceso a suelo urbano y el tema de acceso a suelo urbano nos lleva a un tema de desigualdad estructural. Entonces, lo que vemos es estas grandes poblaciones que han sido históricamente relegadas de un acceso a la infraestructura o un acceso preferencial a la infraestructura y desafortunadamente eso ocurre por un lado, pero muchas de las abordajes de política pública son en función de identificar, bueno, es que tenemos estas colonias que están en zonas donde es más caro o técnicamente no es viable o es más difícil llevar el agua, como si fuera una excepción, pero no es una excepción porque es más de la mitad de la ciudad. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, nos vamos a los mapas de cómo se ha urbanizado la ciudad en el último siglo, pues vemos que eh, ha sido, pues, en mucho más ha sido más de la mitad que no se ha urbanizado siguiendo las reglas, ¿no? Entonces, eso nos obligaría a pensar que tal vez deberíamos, pues, plantear una política pública que considere esta realidad que existe en la ciudad, ¿no? Entonces, irnos hacia atrás e identificar que la escasez de agua es el reflejo de una serie de desigualdades estructurales es uno de los primeros grandes resultados de esta investigación. Luego, el segundo, que es un capítulo en el que ya me enfoco muy particularmente en el tema de la tecnología y este nicho de captación de agua y lluvia, tiene que ver con que también a veces, por ejemplo, si vemos muchas de las narrativas alrededor de esta tecnología, a veces son como, vemos como esta gran tecnología que es la solución, como esta gran innovación, y vemos solo la parte material o el sistema de captación, pero lo que ha venido pasando en la Ciudad de México en los últimos 15 años es que no es solo una tecnología, es, este nicho se ha construido a partir de una serie de políticas, de cambios en la ley, de innovaciones, por supuesto, pero también de emprendimientos. Entonces, si nos vamos hacia atrás, la mayoría o buena parte de estos actores que han estado involucrados reconocen, por ejemplo, que el primer esfuerzo formal se hizo en 2008, cuando a partir de una serie de foros metropolitanos se hace una modificación a la ley de aguas del Distrito Federal. Entonces, en ese tiempo
se determina que las nuevas edificaciones debían incorporar captación de agua y lluvia. Edificaciones comerciales o edificios residenciales, a excepción de viviendas unifamiliares. Entonces, ese fue un pequeño cambio que tal vez no hizo mucho eco, pero después tuvimos pues empresas que se fueron fundando, una, pues la más conocida es Urbana, pero hay otras que se fundaron en ese tiempo y que comenzaron a experimentar, a proveer pues de soluciones tecnológicas y hacer los primeros proyectos, no los primeros, pero los primeros de este periodo que yo analicé. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante que pasa poquito tiempo después es que Isla Urbana, una de las principales empresas que ha estado trabajando en esto, tiene su primer proyecto de política pública en 2010 con la delegación Tlalpan, que ha sido una, bueno, ahora alcaldía, ha sido una alcaldía que ha seguido teniendo sus programas de captación de agua y lluvia a nivel local. Después, ahora sí, innovaciones tecnológicas. Isla Urbana desarrolló un desviador de primeras lluvias, que es un dispositivo que sirve para que el agua que está más contaminada, que es la que lava el techo de las primeras lluvias, no se vaya al sistema de almacenamiento. Y entonces ellos son los primeros. Ahora, después, otras empresas desarrollaron sus propios dispositivos, pero si ven cómo son cambios de regulación, cambios de política pública, tecnologías, y al final este tipo de cambios sociales y tecnológicos que vemos a nivel de la Ciudad de México se van dando por la combinación de todos estos factores. Entonces, después, en el 2016, se hace el primer programa a nivel de ciudad de este periodo, un programa que se llamó Agua a tu casa. Después, SACMEX empieza a incorporar presupuestos, empieza a incorporar personas dedicadas al tema de captación de agua y lluvia, es decir, hay un cambio institucional ahí. Y bueno, llega en el 2019 ya este primer programa de instalación masiva de sistemas domésticos. Entonces, lo que vemos es que hubo también en algún momento, se empezaron a instalar sistemas de captación en escuelas. Entonces, estos cambios no están aislados, los cambios tecnológicos de los cambios sociales, sino que se van dando en conjunto. Y si vemos ahora pues todos estos avances, ¿cuál es la principal preocupación de muchos de estos actores que están colaborando en este tema? Y es justamente cómo garantizar una adopción sostenida a largo plazo. Ya tenemos las políticas, ya tenemos mucho know-how, tenemos mucho conocimiento, están las tecnologías, hay todo un conocimiento de logístico de instalación de estos sistemas. El gran reto es eh, cómo vamos a garantizar que en 10 años estos sistemas que se han instalado, estos más de 60,000, si se logran los 100,000 a finales del próximo año, cómo vamos a lograr que sigan funcionando. Porque, y esto es algo que ha pasado con otras tecnologías, eh, a veces en los procesos de política pública, que son los que le dan un empuje muy fuerte a nuevas tecnologías. A veces mucho de la atención está en la foto o en el número de instalaciones y hay mucho trabajo que se tiene que hacer para que esos sistemas sigan funcionando en el futuro. Y bueno, finalmente la tercera parte, algo muy interesante que encontré a partir de esta investigación es que yo les platicaba al inicio que el, la crisis de agua en la Ciudad de México es una crisis diferenciada. No podemos pensar que afecta a todos por igual. Y lo que encontré es que la experiencia en cuanto a la adopción de cosecha de agua y lluvia también se da de forma diferenciada. Entonces tenemos, por ejemplo, poblaciones que por su condición de que están en un asentamiento informal,
pues no legalmente están excluidas de la red de infraestructura y también en algunas ocasiones excluidas de los programas sociales de captación de lluvia. Entonces, hay una población que es la que más sufre la escasez, que por razones similares a las que están excluidas de la red de agua potable, están excluidos también de las políticas, digamos, de mitigación de la escasez, como las de cosecha o lluvia. Entonces, que solo acceden a esta tecnología a través de proyectos filantrópicos. Entonces, tenemos estas poblaciones que están resistiendo esa exclusión y entonces en ellos este tipo de tecnología es un cambio en sus condiciones de vida pues muy significativo. Tenemos otras poblaciones que tal vez tienen acceso a la red, pero la red, digamos, el abastecimiento es por tandeo, o entonces, pero no están en una zona informal, entonces, digamos que tenemos estas otras poblaciones donde, pues sí, el abastecimiento no es el ideal, pero hay un respaldo de la política pública para mitigar esa escasez que también es un poquito menos pronunciada que el primer caso. Y por otro lado tenemos personas que tal vez tienen un acceso confiable al agua, pero que por un motivo más de pues, cuestiones ambientales, de cambio de hábitos a favor de hábitos más sostenibles, dicen, bueno, a mí no me falta el agua, pero yo quiero desconectarme de la red durante los meses de lluvia. Entonces, tenemos cómo esta tecnología, pues, se experimenta de diferentes formas. De acuerdo al nivel de privilegio o de marginación en la que uno se encuentra en la ciudad, pues esta tecnología puede funcionar para diferentes cosas. Puede ser para pues tener una huella al medio ambiente más amigable, o pues para suplementar el abasto que ya tengo en la red, o pues a lo mejor es mi principal fuente de agua. Entonces, hay un caso, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención de las entrevistas que hice. Una persona en Tralpan, eh, que es una persona que vivía, pues, digamos, no tenía las condiciones de escasez que vive en la Ciudad de México, una persona del Estado de México, pero que decide emigrar a la Ciudad de México para ofrecerle una mejor posibilidad de estudio a sus hijos, y que en el momento en el que se encuentra pues en una situación muy difícil de acceso al agua, estaba pensando volver, y al final lo que le permitió quedarse fue que justamente accedió a uno de estos sistemas a través de un proyecto filantrópico, y bueno, sus hijos terminaron la universidad. Entonces tenemos que incluso en estos procesos de migración, eh, un sistema de captación de agua y lluvia puede tener un papel muy importante, que para, por ejemplo, las personas que viven en esta colonia donde hice esta entrevista, algunos viven hasta 8 meses al año con agua y lluvia. Entonces, algo que es muy importante de resaltar es que, pues, esta tecnología, esta práctica, la cosecha de lluvia, no va a romper con esas configuraciones del poder pues, que están detrás del acceso diferencial o de la distribución inequitativa del agua en la ciudad. Sin embargo, para las poblaciones que experimentan la escasez más severa, eh, puede ayudarles mucho en términos de autonomía, en términos del gasto económico, del estrés, de lo difícil que es el día a día en condiciones de desventaja con respecto al acceso al agua. Entonces, pues, y bueno, ahí ven a la derecha cómo los puntos azules, se ven más o menos como sombras, es justamente donde se han instalado estos sistemas de captación de agua y lluvia, y algunos en algunas zonas de media y alta
precariedad hídrica. Bueno, entonces, para cerrar, como ven, hay muchos aspectos que salen de este caso, de esta nueva tecnología que, pues como algunos de sus impulsores comentan, eh, esperaríamos que en unos años fuera una cosa normal, que en muchas viviendas sea como un boiler, como una lavadora, ¿no? Como hemos ido adoptando diferentes tecnologías a lo largo del tiempo. Entonces, en primer lugar, este estudio nos muestra que pues es un ejemplo de una infraestructura más allá de estas nociones completamente unitarias o completamente universales. Es decir, tenemos ciudades que funcionan de manera híbrida, tenemos las redes de agua potable, pero también tenemos estos otros parches que se incorporan porque justamente resuelven una necesidad y la captación de agua y lluvia está resolviendo una necesidad no satisfecha hoy en día en la ciudad. Entonces, esta modernidad incompleta nosotros la vemos cuando constantemente hay una proporción importante de la población que pues no está atendida y entonces tiene esa demanda insatisfecha que puede ser de suelo, de vivienda o en este caso de acceso a agua limpia. Por otro lado, también tenemos un caso que si bien no es la solución, es un elemento que puede contribuir positivamente o puede ayudarles a navegar esas condiciones de marginalidad a quienes han sido excluidos de la red o a quienes tienen un servicio deficiente. Y entender casos como este, como el que hemos visto en la Ciudad de México en los últimos 15 años, también nos puede ayudar a pues, desarrollar otros procesos de incorporación de nuevas tecnologías que puedan atender estas demandas. Tecnologías de energía, tecnologías de manejo de residuos, de otros servicios básicos de las ciudades. Entonces, bueno, voy a dejar ahí la presentación. Creo que me extendí un poco, pero espero que tengamos un par de minutos al menos para preguntas y comentarios. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jorge. Creo que nos das un panorama em, pues bastante detallado del tema de la captación de agua de lluvias, pero sobre todo hay dos puntos antes de dar la palabra a quienes nos están acompañando, dos puntos que me parecen súper importantes que no muchas veces se profundizan cuando estamos estudiando el agua y su relación con el territorio, ¿no? Y con el territorio quiero decir no solamente la parte como física, sino también las dinámicas sociales que están ahí. Y uno tiene que ver justamente con que, pues creo que cuando estudiamos el agua vemos justamente estas distintas formas de crisis que se viven, pero también estas desigualdades históricas, estructurales, que se acentúan más justamente cuando estudiamos, por ejemplo, el acceso a servicios. El caso del agua me parece bien esclarecedor, como históricamente hay localidades o espacios que siempre han tenido un acceso comprometido al agua o con una calidad diferente. Entonces, eso nos da como otra mirada a estudiar estas dinámicas de la desigualdad, de cuando escuchamos hablar de las crisis, de inclusive cuando escuchamos hablar como estos conceptos que están muy de moda o que ahora se escuchan muchísimo, el caso del día cero, por ejemplo, hasta qué punto son más bien cuestiones que están saliendo ahorita, pero que siempre han existido y que ahora tal vez se han acentuado más por las características del cambio climático, por mencionar solo algunas, ¿no? Pero bueno, voy a dejar yo hasta aquí mi participación, porque la verdad es que me interesa mucho escuchar también las preguntas de quienes nos acompañan por aquí. También aquí veo que en el chat preguntaron si van a poner la conferencia en algún canal de YouTube. Sí, se va a subir en los próximos días al canal del PUEC y específicamente ahí está el del coloquio Agua para una ciudad sostenible. Ahí tenemos como el histórico de todas nuestras sesiones y por supuesto vamos a tener esta. Pero bueno, no sé si a alguien de que nos acompañan les gustaría presentar algunas preguntas, inquietudes
a nuestro ponente. El micrófono queda abierto para ustedes también, por favor. Si quieres, Laila, en lo que se van alzando la mano o van surgiendo algunas preguntas, creo que mencionaste un aspecto que es interesantísimo, el día cero, ¿no? Que el día cero, a ver, eso fue en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hubo en 2017 una serie de factores que orillaron a una sequía prolongada y entonces el gobierno dijo, tenemos creo que 40 días de aquí al día cero y entonces cuando nuestras reservas lleguen a este nivel, el ejército va a tomar control del agua y lo vamos a distribuir racionalmente. El día cero nunca llegó, afortunadamente, pero ese es un evento reciente que en la Ciudad de México se nos coló en el imaginario y ahí está muy presente. Y yo creo que obviamente ese es un caso muy interesante, digo desafortunado, pero afortunado de que no llegó, pero también no podemos como tomar esos eventos y trasladarlos directamente porque se refuerzan estas nociones en donde si creemos que un día va a ser como la catástrofe, que un día a las 8 de la mañana ya nadie va a tener agua, eso invisibiliza las desigualdades, porque lo más probable de la crisis del agua, conforme se vaya agudizando, si no la logramos echar para atrás, es que no es un tema que va a suceder el día cero de un día para otro. Hay mucha gente que el día cero es todos los días para ellos, ¿no? Entonces, lo que como más posiblemente se puede expresar este fenómeno es que ya tenemos poblaciones que o tienen un acceso muy malo o tienen un acceso mediano y es que esas brechas se vayan haciendo más grandes, ¿no? Entonces, es un fenómeno que se da de una forma un poquito más gradual. Eso no quita que pueda haber un día una crisis donde sí haya una población mucho más amplia, pero creo que es muy importante cuando nos aproximamos al tema de la crisis del agua, aproximarnos sin dejar de lado estas desigualdades del día a día y desigualdades históricas. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que podríamos seguir hablando muchísimo de esto, sobre todo para nosotros que somos como grandes apasionados de los estudios del agua, de las ciudades, inclusive a escala regional. Entonces, bueno, voy a detenerme, voy a hacer ese gran esfuerzo de detenerme, pero afortunadamente también tenemos ya algunas manos levantadas aquí y algunas preguntas en el chat. ¿Te gustaría que escucháramos primero algunas de las personas que están con la mano levantada mientras tú revisas también en el chat qué están preguntando? ¿Te parecería eso bien? Perfecto, sí. Ok, a ver, vamos primero con Ana Cecilia Espinosa. Tiene la mano levantada. Voy a solicitarle que... Ok, gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Estuvo muy padre, la verdad. Yo creo que esa información, es muy útil y además, pues va a seguir alimentándose, ¿no? Porque, digamos, esto sigue creciendo. Mi pregunta va en el sentido de, ¿qué tanto viste durante tu estudio el abandono de los sistemas en el sentido de que lo están usando de otra manera? Sí, aquí me refiero a que, por ejemplo, hay lugares en Iztapalapa donde en realidad lo utilizan para que se los llenen de pipas, el tinaco o la cisterna, ¿no? O a veces les llega el agua y lo llenan con agua de la red y entonces ya el sistema de captación de agua de lluvia no funciona, digamos, de la manera inicial, ¿no? Sino que se han encontrado estas otras opciones. ¿Qué tanto viste eso, Jorge, por favor? Sí, muchas gracias, Ana Cecilia. Ese es un tema muy amplio y creo que es un tema que lo podemos analizar, en este caso, con los sistemas de captación de agua y lluvia, pero es un tema que ha sido un problema fuerte para los instaladores de ecotecnologías por mucho tiempo. Entonces, yo no hice tantas visitas, hice 8,
Eh, sí logré ver, por ejemplo, a veces pues que te negaran alguna entrevista y veías que pues claramente el sistema estaba ya desarmado o estaba usándose de otra manera. Y creo que ahí hay varios elementos que hay que considerar. Uno que a mí me parece muy importante es que cuando se diseñan este tipo de políticas, un problema es que muchas veces la mayor parte del presupuesto, en el caso de la política de la Ciudad de México, 90% del presupuesto es en los componentes de los sistemas. Y solo un 10% para toda la operación, para toda la instalación, para todo el seguimiento, para las pruebas de calidad de agua, ¿no? Entonces, generalmente en políticas de instalación masiva de ecotecnologías sucede este problema y pues el tema de la adopción no se le presta tanta atención y eso inevitablemente resulta en porcentajes muy altos de abandono o de un uso incorrecto de las tecnologías. Entonces, ese es un problema para los sistemas de captación de agua lluvia y para otras tecnologías que yo diría que a los gobiernos que instalan este tipo de programas, eh, una debilidad que tienen es que se enfocan mucho en los números y no tanto en el seguimiento. Pero por otro lado, un aspecto que a mí me parece interesante y donde no me gustaría necesariamente atribuir un aspecto negativo, es que también estamos hablando de muchas veces poblaciones donde pues tal vez las viviendas ya tienen algún nivel de precariedad. Entonces, este programa, por ejemplo, difundía también con el sistema uno tenía un almacenamiento, ¿no? Un tanque de agua. Entonces, hay un aspecto ahí interesante que incluso la gente que hacía un uso correcto de los sistemas, habían varias personas que pues simplemente cuando no estaba lloviendo, ese mismo sistema de almacenamiento pues puede usarse para almacenar otro tipo de fuentes de agua porque de todas maneras pues ya su acceso es intermitente. Ya sea que agua que viene de las pipas o agua que viene de la red, pues también la provisión de la red es intermitente. Entonces, una cosa interesante que salió ahí es que sí había obviamente gente que tal vez no estaba dispuesta a aventarse todo el tema de adopción, el compromiso que requiere, pero también, es decir, los diferentes elementos del sistema, yo identifiqué que también están funcionando para diferentes cosas. Entonces creo que ese es un aspecto que yo no me enfoqué tanto, pero que vale la pena explorar a mayor detalle. Gracias. También vemos que Bernardo Uribe tiene la mano levantada. Listo, Sí, muchas Bernardo. gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, muchas gracias por toda la información. Mi duda era más que nada del lado de la política pública de estos programas, si funciona tal vez como una manera de mitigar la obligación de los gobiernos, todos los gobiernos locales, en lugar de atender el sistema integral de agua, de abastecimiento, ¿no? Como comentaban al principio, la red toda de las presas es más fácil, más barato y más tangible en cuanto a políticas públicas, sobre todo en épocas electorales, es más tangible apoyar este tipo de programas, ¿no? Cosecha de lluvias, porque como decía, eh, eh, para la foto pues es más fácil decir que se hicieron tantos 60,000 cosechas de lluvia a decir que se invirtió tantos millones en el Cochamán o en las presas, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es el peligro de que estos programas sociales como la cosecha de lluvia crezcan más? Digo, no lo veo como una manera negativa, sino eh, por parte de la política pública, ¿no? Que se invierta más en estos modelos de mitigación o modelos alternativos en lugar de los principales, ¿no? Que sería, obviamente, en un mundo ideal, que todos podamos tener acceso por la vía primaria y extra, pues la cosecha de lluvia, ¿no? Que podrán servir como en muchos residenciales, en muchos lugares de, pues privilegiados en la Ciudad de México lo usan simplemente como por ejemplo para la cosecha, digo, para la riego de las áreas verdes, en fin, ¿no? O sea, como algo secundario. sí, Bernardo, esa es una disyuntiva interesantísima que no tuve tiempo de ponerla en esta presentación, pero sí la discuto un poco en la tesis.
y es que, por ejemplo, hay un marco de relaciones de poder en transiciones que utilicé, en donde te plantean que los actores, cuando hay un tipo de cambio social y tecnológico como estos, hay tres formas en cómo se puede ejercer el poder. Bueno, ese grupo que está trabajando en eso está desarrollando otras formas, pero en una publicación que desarrollaron, entonces hay una que es que hay poder que se ejerce para reforzar las instituciones existentes, y eso sería como resistencia a nuevas tecnologías, ¿no? Eh, hay poder que se ejerce para que hayan innovaciones que traigan nuevos recursos, que eso sería pues como lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Y hay poder que se ejerce para cambiar las instituciones. Entonces, yo identifiqué que al menos lo que yo interpreto, es que también esa disyuntiva es un poquito ambivalente, porque eh, por un lado, efectivamente, si se promueve digamos, si el Estado a mayor apoyo le da a esta alternativa, de alguna manera refuerza que su responsabilidad de proveer agua de calidad, pues distrae un poco esa responsabilidad, porque se mitiga con un paliativo, porque esta tecnología no va a resolver el problema de fondo, ¿no? Entonces, es un problema que mitiga los efectos de un problema estructural. Entonces, por un lado, o sea, contribuye a que las instituciones, porque también mitiga conflicto, puede ayudar a mitigar conflictos. Entonces, por un lado, sí funciona como paliativo esta tecnología, sí funciona tal vez, aunque los presupuestos son mucho más pequeños que los presupuestos de las grandes infraestructuras, pero sí, digamos que distrae al Estado de la responsabilidad que ya tiene de proveer agua para todos, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también es un poder, o es un ajuste que está trayendo un nuevo recurso que no estaba en juego. Antes de la modernización, antes del siglo pasado, el agua de lluvia se usaba, y había diferentes fuentes de aguas que se usaban para diferentes usos. Em, con la modernización en los sistemas de agua potable, también eso limitó nuestro campo a el agua viene de una fuente, ¿no? Del sistema operador, ¿no? Entonces, eso o sea, pone a nos pone como población en, pues, o como en una situación pasiva, ¿no? De o el Estado me provee bien o no, o más o menos del servicio, ¿no? Entonces, por otro lado, como lo expresé en algunas diapositivas, o sea, es innegable que esta tecnología sí, en algunas poblaciones aumenta su autonomía, reduce el gasto. Entonces, yo diría que no debemos tomar ninguno de los dos casos como extremos, ¿no? Yo lo que recomendaría es, no podríamos tomar una postura en donde es responsabilidad del Estado y cada ciudadano es sujeto de derecho y no debería estar instalando ningún sistema alternativo, ¿no? Que sería el extremo de un lado, y tampoco me iría al otro extremo de decir, es responsabilidad de los individuos proveerse del agua, ¿no? Entonces, en un punto ahí intermedio, esta puede ser una alternativa de provisión de agua complementaria o suplementaria, pero sin dejar de lado de nuevo esas relaciones de poder que si nos vamos a, sí, todo es agua de lluvia, no sé qué, desde una perspectiva política, pues le quitamos un poco de vigilancia al Estado en su responsabilidad que tiene de proveer un servicio tan elemental como este. Qué buena respuesta. Y bueno, tenemos en este primer bloque también a Antonio Ballesteros. Entonces, voy a presentarnos a Antonio.
Hola, buenos días. Gracias por la presentación, estuvo bastante interesante. Yo tengo dos preguntas relacionadas. No sé si has seguido, si has tenido el tiempo para checar el ejemplo, por ejemplo, de Monterrey, que ahí creo que siguiendo la línea de las infraestructuras sociotécnicas, creo que ahí se juntan muchísimas cosas o sea, yo creo que investigaste en Ciudad de México, pero yo tengo experiencia en lo que pasó en Monterrey o lo que está pasando y Nuevo León, en el sentido de se junta sector privado, que es quien paga las escuelas de lluvia y quien paga los tinacos, se junta yo creo que intereses políticos y económicos y electorales, que también hay en Ciudad de México, obviamente. Se junta una sequía existente, ¿no? Y por la que pasaron. Eh, y entonces el sector privado también se vuelve como alguien que está salvando ahí y que está metiéndole dinero yo creo que en un contexto bastante interesante en donde pues el sector privado juega un papel importantísimo en Nuevo León, ¿no? Y quiere jugar este papel también y nosotros somos quienes estamos salvando. Igual sé que había una idea de una tecnología de los Emiratos Árabes en donde extraen humedad, humedad del aire, y eso son como granjas, así como en Dune, básicamente. Eh, y eso yo sé que es peligroso porque puedes afectar ciclos de agua de ciudades, entonces tampoco es tan fácil hacerlo. Entonces es como intentar hacer todas las tecnologías habidas y por haber, porque está ya la crisis ahí, no esta cosa que decía hace rato, el día cero, ya estaba ahí. Y entonces como todos los actores con diferentes intereses, también pues consultores y compañías que se dedican a traer esas compañías, vendiendo todas estas tecnologías al mismo tiempo, ofreciéndolas como la última, como la solución, ¿no? Entonces creo que se junta todo al mismo tiempo. No sé si lo mismo pasó en Ciudad de México o si has tenido la oportunidad. Perdón por la extensión. No, súper bien. Sé que Monterrey tiene un piloto, no sé si ya acabaron el piloto y ya están con un programa formal, em, pero no conozco los detalles, pero lo que sí te podría decir es que em, tenemos, digamos, en los 90s, en los principios de los 2000s, eh, mucha gente ya hablaba de captación de agua de lluvia, pero quizá había el problema, o sea, quizá había un factor y faltaban otros elementos que dentro de este marco teórico son necesarios para que una innovación se incorpore a los regímenes, ¿no? Entonces, yo creo que en México ese fenómeno se dio en la Ciudad de México en estos 15 años. Entonces, lo que yo identifico que pasó en Monterrey y en Guadalajara es que, pues en Ciudad de México el tema de la crisis es larguísimo, pero primero tiene Guadalajara una sequía, pero como ya existía, digamos, ese paquete tecnológico desarrollado en Ciudad de México, Guadalajara desarrolla su piloto, ¿no? Siguiente año tiene Monterrey una sequía y entonces jala son políticas que no conozco los detalles, pero a grandes rasgos son similares a pues lo que en la Ciudad de México tomó 15 años de desarrollar. Lo que yo diría es que, y como lo comentan pues algunos de los actores que están a la cabeza impulsando esta tecnología, es que a veces hay una interpretación de que la captación de agua lluvia o dígase otra tecnología es la panacea que va a venir a resolver un problema tan complejo como una crisis hídrica. Y ellos me lo decían en las entrevistas, o sea, se tiene que tomar a la captación de agua lluvia en su justa medida. ¿Dónde, cómo y de qué manera resuelve o contribuye o mitiga un problema, ¿no? Pero lo que diría es que en cualquier ciudad estas son las 3 ciudades más grandes del país, o sea, la complejidad
hídrica no se va a venir a resolver ni con una, ni con dos, ni con tres tecnologías. O sea, es un proceso de largo plazo que, pues, tendríamos que pensar, bueno, la captación puede jugar un papel y ser muy, pues, no sé si conservadores, pero como realistas en función del papel que puede jugar, pero considerar todos estos aspectos, ¿no? Tecnológicos, políticos, sociales, culturales, porque también es un cambio de hábitos, o sea, adoptar, no es que te aviento un sistema y nos tomamos la foto y ya va a funcionar. Entonces yo diría que no conozco ese caso a detalle, pero lo que estamos viendo es que es una tecnología que se está ya esparciendo. Hubo un programa en Guanajuato también, un programa más rural. Entonces, lo vamos a seguir viendo, yo creo, en los próximos años, conforme se den estas crisis, que van a haber gobiernos que lo van a adoptar con diferentes actores involucrados. Yo veo difícil, por ejemplo, que pudiera pasar algo como lo de Cemex en Ciudad de México, pero bueno, en el norte del país la iniciativa privada tiene una influencia pues, mayor en la sociedad. Súper. Antes de regresar con Marco Antonio, que también tiene la mano levantada, voy a leer un poquito las preguntas que nos han dejado aquí en el chat. Algunas creo que más o menos ya se han respondido, podemos profundizar, puedes también incluir como una respuesta global a los distintos planteamientos que nos presentan aquí. Y una es si se ha estudiado o resaltado a lo largo de esta investigación algún efecto negativo de captar agua, ¿no? Un poco en esta idea de idealización utópica, donde las viviendas tuvieran su propio sistema desconectado de la red, si esa agua que antes infiltraba el subsuelo provocara algún efecto negativo, ¿no? Pensar, supongo que también un poco con cómo se transforman estas dinámicas que también en cierta forma ya nos adelantaba también Antonio en su participación. Otra pregunta es si en tu estudio se consideraron todas las alcaldías que están implementando estos programas de cosecha de lluvia y si se midió la eficiencia y eficacia de dicha implementación en los usuarios, es decir, si realmente les ha servido o no, ¿no? Estos sistemas. Y, bueno, van surgiendo más, pero y también hay otra pregunta que comenta, ¿qué hay de las otras alternativas de captación de agua? Neblina, rocío, mediante torres, ¿podría este sistema replicarse en la ciudad o implica ciertas limitaciones? Que creo que también son cosas que has comentado tú, que se han preguntado también en nosotros en el bloque anterior. Podemos como enfocarnos primero en estas y después continuamos con lo que nos quiere preguntar Marco Antonio y algunas otras que están aquí en el chat. Sí, sobre los aspectos negativos, yo creo que algo que hace falta y que se tendría que hacer, y bueno, tendremos que ver con el próximo gobierno de la Ciudad de México, se tendría que hacer una evaluación integral de esta experiencia. El programa de captación de agua y lluvia de la Ciudad de México es el segundo programa más grande que ha existido en América Latina. El primero más grande fue en Brasil, fue un programa rural que se instalaron más de 1 millón de sistemas de captación de lluvia rurales. Y el segundo más grande es este. Entonces es una experiencia donde hay muchos aprendizajes que sería bueno hacer una evaluación bastante detallada de después de cierto número de años o al finalizar el programa, cuántos siguen funcionando, cómo es la calidad del agua, o sea, todo eso, ¿no? Es como un censo a posteriori. Entiendo que cada año la SEDEMA hace una serie de evaluaciones, pero se tendría que hacer una revisión general para ver cuáles son esos aprendizajes y si se sigue impulsando esta tecnología, pues cómo se puede hacer de una mejor manera. Yo lo que puedo retomar es que, pues, de las personas que yo entrevisté, es difícil encontrar críticos porque hay, como que en general hay una recepción muy positiva de esta tecnología, pero sí algunas personas que entrevisté identificaban, yo creo que una de las principales preocupaciones, que lo comentaba ahí ligeramente en una de las diapositivas, es que, a ver,
¿quién va a garantizar la adopción? Porque una correcta adopción no solo es que los sistemas se abandonen, que no es poca cosa, pero si las personas que están tomando esta responsabilidad, porque estamos hablando de ciudadanos que están tomando un papel en la gestión del agua, ¿no? Si no hay procesos adecuados de capacitación, de seguimiento, pues puede hacer, o sea, queda en su responsabilidad que esa agua colectada sea de buena calidad. Y entonces, si hay un proceso de adopción deficiente, pues el agua colectada va a ser de peor calidad. Entonces, ahí hay una tensión. Porque también si volvemos a la discusión que teníamos con Bernardo, la responsabilidad del Estado, eh, hoy en día si yo abro mi llave y el agua viene de mala calidad, el responsable es SACMEX y SACMEX tiene la autoridad y tiene la responsabilidad si el agua que se está proveyendo está contaminada. Pero es, es una gran delegación de responsabilidad cuando pues ya el usuario se va a hacer responsable de esa porción de su consumo y de la calidad de esa porción de su consumo. Entonces, claro que se puede lograr que haya un uso responsable con el mantenimiento que se necesita y que haya un acceso de agua de buena calidad. Pero eso va por una serie de procesos de sensibilización, de educación, de monitoreo. Entonces, volvemos al tema de hay una responsabilidad que se está cediendo y por otro lado lo que platicábamos en la primera pregunta, que pues qué tanto se está invirtiendo lo suficiente para que esa adopción se haga de manera correcta. Entonces, esa es una gran preocupación. Otra, por ejemplo, es que algunos críticos de la captación de lluvia dicen, estamos, o sea, si el gobierno de la Ciudad de México está gastando X cantidad de dinero en estas tecnologías, es X cantidad de dinero que está dejando de gastar en reparación de fugas, en otras tareas de mantenimiento del sistema. Entonces, esa es otra preocupación. Lo que yo diría, por ejemplo, con respecto a esa crítica, es que muchos de los análisis se hacen comparando como costo-beneficio del presupuesto invertido. Pero, por ejemplo, estos aspectos cualitativos, y por eso es muy importante la investigación cualitativa, o sea, lo que cualitativamente puede cambiar en la vida de alguien, tener agua 4 meses o 5, puede tener un impacto pues muy fuerte en esas familias. Entonces, esas son algunas de las críticas. No hice ninguna medición de la eficiencia. Sé que SEDEMA evalúa la calidad del agua y si les interesa el tema, yo les recomendaría que revisen porque SEDEMA ha publicado cada año un informe anual del programa. Entonces, ahí hay algunos indicadores. Esta investigación fue cualitativa, entonces no me metí en análisis numéricos. Y sobre otras alternativas, desconozco que se estén usando otras alternativas en la Ciudad de México, no fue mi foco tampoco, pero pues tal vez se necesita que se den toda esta combinación de factores que se dieron con captación de agua de lluvia para que también otras tecnologías, otras fuentes también pudieran empezar a tener un poquito de mayor relevancia. Como les decía, tienen que ser cambios o como lo vemos, ¿no? En la evidencia, ¿no? Son cambios de política, cambios del imaginario público, ¿no? Cambios de tecnologías, cambios de presupuestos. Todo eso, el conjunto de todo eso hace que hoy en día tengamos pues, más de 60,000 sistemas instalados en los últimos 5 años. Para ir cerrando ya nada más en este último bloque, también preguntan cuáles son los retos a futuro para garantizar que la captación de agua de lluvia siga siendo una política pública que ayude a mitigar las desigualdades. Y bueno, aquí preguntan cuestiones un poco más técnicas que no sé si tú tendrás el dato un poco cuántos Soy muy bueno para las cuestiones técnicas. pero es cuántos
litros se logran almacenar y en qué tipo de recipientes? Supongo que también un poco tú ya lo adelantabas, ¿no? ¿Cuánto tiempo estos reservorios de agua de lluvia? A veces nuestra temporada de lluvias no es tan extensa, pero sí es muy intensa, por ejemplo, ¿no? A diferencia de ciudades como Londres, que llueve constantemente, pero es más bajita digamos, el número de milímetros. En el caso de Ciudad de México es corta la temporada, pero bien intensa. Entonces, creo que es como algo que ahí... Ahí donde les redirigiría es que hay 2 manuales muy buenos que deben estar por ahí en la red. Hay uno que produjo la SEDEMA sobre cómo captar agua y lluvia, y hay otro que produjo Isla Urbana. Ahí hay pues una serie de recomendaciones para poder hacer los cálculos, pero ¿cuántos litros se pueden captar? Esa es una pregunta que es muy recurrente y depende de varios factores. Depende de la precipitación, incluso aunque la Ciudad de México no sea una entidad muy grande, pues no llueve lo mismo en Coajimalpa que en Iztapalapa o que en Tlalpan o que en la Gustavo Amadero. Entonces, precipitación es una. 2, el tamaño de la superficie de captación, que es el techo. Entonces, no es lo mismo una vivienda de 60 metros cuadrados que una de 120. Otro aspecto importante es también la capacidad de almacenamiento, como decías, Leila. O sea, por ejemplo, si mal no recuerdo, la política de la Ciudad de México de cosecha lluvia, los tanques de almacenamiento son de 2.500 litros, si no me estoy equivocando. Entonces, por ejemplo, que es un Rotoplas, ¿no? Esta marca. Bueno, hay varias marcas, ¿no? Pero que comúnmente es la más conocida, ¿no? Entonces, si tú tienes una cisterna, tal vez, pues ahí puedes almacenar más. O si tienes varios de estos, entonces, el volumen que tú puedas captar en una temporada va a depender de varios factores. Y en esas guías ahí está la explicación de cómo se puede calcular. Perfecto. Pues creo que ya no tenemos más intervenciones y creo que sobre todo nos quedamos con más ganas de seguir aprendiendo y escuchando sobre este tema y poco Ahí está también. mi correo y mis redes, pues para los que tengan más preguntas, ahí me pueden escribir. Exacto, sí. Para más preguntas, dudas y demás, Jorge es súper accesible, es un colega que reconozco mucho por su trayectoria, sobre todo porque también creo que compartes la información de una forma muy sencilla y que todos podemos entender aun cuando no sea nuestro tema. Entonces, esa es una gran cualidad. Te agradecemos muchísimo tu participación, compartirnos también un poquito de tu tiempo y estoy segura de que vamos a seguir en comunicación por aquí, por estos canales, vamos a seguir compartiendo espacios. Y pues bueno, les agradezco también a ustedes como participantes que nos hayan acompañado en un cacho de sus mañanas. Y bueno, seguimos en comunicación por parte del PUEC UNAM. Muchísimas gracias.